Descansar en Cristo no es simplemente una expresión bonita que decimos cuando estamos cansados. No es una postura externa, ni una emoción pasajera que sentimos luego de una predicación que nos emocionó. Tampoco es un lema para decorar una pared o para consolar el alma en medio del caos. Descansar en Cristo es un acto espiritual profundo, una realidad interior que revela hasta qué punto estamos viviendo desde la vida del Espíritu y no desde nuestras propias fuerzas. Waxman enseñó que una de las señales más claras de una vida que ha entendido el Evangelio es el reposo interior, un reposo que no depende de las circunstancias, ni de lo que sentimos, ni siquiera de lo que entendemos. Es el reposo del espíritu regenerado que ha sido unido a Cristo y ha dejado de luchar por ser aceptado, por alcanzar algo o por justificarse ante Dios y los hombres. Es el descanso del que ha creído de verdad. La carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este versículo no se refiere solamente al descanso físico del séptimo día, ni a una futura entrada en la gloria celestial. Habla de una experiencia espiritual presente. El creyente que ha entrado en el reposo de Dios ya no vive intentando alcanzar por su cuenta lo que solo Cristo pudo lograr. Ya no sirve para ser aceptado, sino porque ya ha sido aceptado en el amado. Ya no ora para ganarse el favor, sino porque ya tiene acceso libre por la sangre. Ya no lee la palabra para ser aprobado, sino porque la palabra lo nutre en comunión con Cristo. El descanso no es inactividad, sino una actividad nacida de la dependencia. No es pasividad, sino acción desde el descanso. Sin embargo, muchos creyentes viven agotados, tensos, estresados espiritualmente, cargando pesos que el Señor nunca les pidió que cargaran. Se sienten responsables de cambiarse a sí mismos, de mantener su propia salvación, de perfeccionarse por su propio esfuerzo. Y al no lograrlo, caen en condenación, en culpa o en hipocresía. Waxman explicaba que la raíz de este agotamiento espiritual es no haber comprendido la obra consumada de Cristo. Cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es, lo dijo todo. El pecado fue quitado, el hombre fue reconciliado, la justicia fue cumplida, el acceso fue abierto. No hay nada que agregar. Todo lo que debemos hacer es creer y permanecer. La carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo lo recibimos? Por fe. ¿Y cómo debemos andar? Por fe también. Pero aquí surge una lucha interna. Porque la carne quiere contribuir. Quiere hacer algo para sentirse digna. Quiere poner su parte. Quiere ayudar a Dios. Quiere entender todo antes de rendirse. Quiere controlar. Por eso, el descanso no es solo una verdad que se enseña. Es una experiencia que se recibe por revelación. Waxman decía que descansar en Cristo es dejar de obrar en nuestra fuerza para permitir que Cristo obre en nosotros. Es renunciar al control, al perfeccionismo, a la autosuficiencia, a la ansiedad por los resultados. Es entrar en la vida oculta, en la confianza del niño, en la dependencia del amado. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículos 28 al 29, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa invitación sigue abierta. Pero es importante notar que el descanso no viene primero por dejar de hacer cosas, sino por venir a Él. Es un descanso en relación, no en distancia. Es un descanso en comunión, no en evasión. Venir a Cristo es dejar nuestros razonamientos, nuestros intentos, nuestras fórmulas, y reconocer que solo Él puede vivir la vida cristiana en nosotros. No somos llamados a vivir para Cristo, sino a permitir que Él viva en nosotros. La carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él comienza y Él termina. Él inicia y Él perfecciona. Nosotros simplemente descansamos en Él, permanecemos en Él, confiamos en Él. Permíteme hacer una breve pausa en nuestro estudio por aquí, para decirte que si te están edificando los materiales audiovisuales de nuestro canal, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. También puedes compartir este video con quien creas que lo necesite,
para colaborar en la edificación de la vida espiritual de este hermano o hermana. Dicho esto, sin más detalles, continuamos con nuestro estudio de hoy. La verdadera prueba de que hemos entrado en el descanso de Cristo no se manifiesta cuando todo está en calma, sino cuando la tormenta arrecia. Es fácil declarar que confiamos cuando los cielos están despejados y las aguas en reposo. Pero cuando la barca se sacude, cuando las promesas parecen retrasarse, cuando el dolor irrumpe y el silencio de Dios pesa como una losa, entonces se revela si verdaderamente estamos descansando en Cristo. Waxman enseñaba que el alma natural busca entender, controlar, anticipar, mientras que el espíritu renovado aprende a confiar en la oscuridad, a caminar sin ver, a descansar cuando no comprende. Esto no es pasividad, es fe activa. No es resignación, es entrega. No es indiferencia, es reposo en el carácter de aquel que no puede mentir ni fallar. Uno de los mayores enemigos del descanso espiritual es la ansiedad, la cual nace de una falsa percepción de responsabilidad. Pensamos que todo depende de nosotros, que debemos hacer que las cosas sucedan, que si no forzamos las puertas, no se abrirán. Pero eso es vivir bajo el yugo del viejo hombre, que confía en su fuerza, en su lógica y en sus recursos. El descanso en Cristo nos traslada de la tierra al cielo, de la presión del hacer al gozo del ser, de la lucha del alma a la quietud del espíritu. El Salmo capítulo 46 versículo 10 nos recuerda: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es ausencia de trabajo, sino confianza en medio de él. Es saber que Dios sigue siendo Dios cuando no lo entendemos, cuando no vemos resultados, cuando todo parece ir en dirección contraria. Descansar en Cristo también implica aceptar los tiempos de Dios. Muchas veces el Señor no actúa cuando queremos, pero siempre actúa cuando es necesario. Y nuestro descanso no está en ver resultados inmediatos, sino en saber que estamos en su voluntad. El libro de Isaías capítulo 30 versículo 15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué paradoja gloriosa, el descanso es salvación, la quietud es fortaleza. Cuánto necesitamos reaprender a esperar, a detenernos, a silenciar nuestra alma y oír la voz suave del Espíritu. No se trata de hacer menos, sino de hacer desde otro lugar, desde el trono, no desde la carne, desde la unión con Cristo, no desde la ansiedad del yo. Pero para entrar en este descanso, hay un precio, la cruz. Waxman afirmaba que no hay verdadero descanso mientras el yo no haya sido crucificado. El alma que quiere controlar, entender, ganar aprobación o cumplir con sus estándares nunca puede descansar. Solo cuando nos rendimos completamente a la obra de Cristo, aceptando que todo está hecho, y que nuestra tarea es simplemente creer y permanecer, comenzamos a experimentar reposo. La carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 11 nos exhorta: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, el no descansar también es una forma de rebeldía espiritual, porque es negarse a confiar en lo que Dios ya ha provisto. En ese sentido, descansar en Cristo es una forma de adoración. Es decirle: tú eres suficiente. No necesito agregar nada. No necesito demostrar nada. No necesito justificarme, ni defenderme, ni acelerar el proceso. Tú eres mi justicia, mi sabiduría, mi paz. Esa es la postura del creyente maduro. No se desespera, no compite, no se exalta, no se afana. Sabe que está en las manos del Padre. Y aunque la carne quiera levantarse, aunque el enemigo quiera acusar, aunque las circunstancias se oscurezcan, su alma canta en medio del valle, porque su espíritu está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Descansar en Cristo no es un lujo espiritual para los más avanzados, ni una recompensa para quienes han alcanzado un nivel superior de consagración. Es el punto de partida de la vida cristiana genuina. Si hemos nacido del Espíritu, hemos sido llamados a vivir no por esfuerzo, sino por fe, no por presión, sino por comunión, no por ansiedad, sino por confianza. Sin embargo, este descanso no es automático. El alma natural se resiste. Quiere moverse, resolver, razonar, planificar, anticipar, comparar, temer. Pero el espíritu regenerado clama por quietud, por silencio, por entrega, por descanso. Cristo mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy,
yo no os la doy como el mundo la da. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27. Esa paz es el fruto del descanso. Y ese descanso es el fruto de una fe que se ha rendido por completo. Waxman insistía en que el creyente debía aprender a vivir desde la posición celestial, no desde la tierra. Mientras vivamos como si todo dependiera de nosotros, seremos esclavos del agotamiento espiritual. Pero si nos reconocemos crucificados con Cristo y resucitados con Él, entonces veremos que la vida cristiana no es una carrera para ganar el favor de Dios, sino un camino de disfrute de su plenitud. El descanso, entonces, no significa pasividad, sino reposo en el obrar de Dios. No es inacción, sino acción desde el Espíritu. No es dejar de trabajar, sino trabajar en paz. Cuando el creyente aprende a vivir así, todo cambia. Su rostro se relaja. Sus decisiones son más sabias. Su testimonio es más atractivo. Su oración se torna sencilla, y su servicio se vuelve liviano. Ya no sirve para ganar, sino porque ha ganado. Ya no ora para convencer a Dios, sino para estar con Él. Ya no estudia la palabra por presión, sino por hambre. Todo brota desde otro lugar, desde el descanso de Cristo. Y ahora, la pregunta que resuena con fuerza al final de esta reflexión: ¿realmente estás descansando en Cristo? No en teoría. No en palabra. No en lo que sabes. ¿Estás verdaderamente reposando en su obra, en su suficiencia, en su fidelidad? ¿O sigues intentando sostener lo que solo Él puede cargar? ¿Sigues agotado por cumplir, por agradar, por lograr? ¿Sientes que la vida cristiana es una carga en lugar de un deleite? Si es así, este es el momento de detenerte. No para abandonarlo todo, sino para volver al origen. A ese lugar en tu espíritu donde solo Cristo vive, donde todo es quietud, donde todo es gracia. Cierra los ojos y ora: Señor, ya no quiero seguir en mis fuerzas. Estoy cansado. Estoy agotado. Pero creo que tú eres suficiente. Me entrego a ti. Enséñame a reposar. Enséñame a confiar. Enséñame a vivir desde el Espíritu. Que mi alma se someta a tu paz, que mi corazón aprenda a esperar, y que mi vida entera sea un testimonio de descanso en ti. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si el Señor te ha hablado en lo profundo, te animo a compartirla. Tal vez algún hermano o hermana está atravesando la misma lucha interna, intentando servir a Dios sin gozo, cargando pesos que Cristo ya llevó. Esta puede ser la luz que necesita. Sé instrumento de edificación. Haz que esta verdad corra. Y recuerda, la obra ya fue consumada. Todo lo que queda es descansar. En Cristo, por Cristo, para Cristo. Ese es el verdadero reposo. Que el Señor te conceda entrar en Él y permanecer allí todos los días de tu vida.